Entonces, Néstor, soy muy contenta de tener este nuevo diálogo contigo. Nosotros tenemos un diálogo desde muchos años y te invito hoy a hablar conmigo un momento de un proyecto especial que estoy haciendo con el Laboratorio Arte Alameda en estos días. Se lanzará, me parece, el 23-24 del mes, en la Noche de Museos. Y es un proyecto que se llama Otra Vida y que se conecta con un proyecto que yo ya realicé en Roma, en Italia, sobre el concepto de trabajo y de segunda vida. Era un proyecto que yo pensé relacionado con los escritos de un psicoanalista que se llama Adam Phillips, que habla del hecho que todos tenemos una vida laboral, pero probablemente soñamos en contemporánea otra vida, una vida paralela. Y esa segunda vida generalmente, no sé, tú eres antropólogo y quisieras ser cocinero, esa segunda vida es perfecta, no eres simplemente en tu cabeza un cocinero, sino un chef. Entonces hablaba de este deseo de una vida paralela que muchos tenemos. Y otra referencia para el proyecto ha sido Franco Berardo Bifo, el filósofo italiano, que hablaba del hecho de que en Italia en los 70 uno se oponía al trabajo a través de la huelga para afirmar su identidad y para hablar de necesidades económicas, laborales, políticas, y que hoy todos queremos trabajar aún no siendo pagados, y nos volvemos todos decimos, abierto a trabajar también sin ser pagados. Entonces él habla en el alma al trabajo, un libro que escribió, habla de ese pasaje, de cómo se dio. No entiendo cómo se dio. Él rehace una historia de este pasaje desde una vida de oposición al trabajo a una vida por el trabajo a cualquier costo. Entonces, hoy pensamos que con la crisis del virus, de reactualizar, decimos en México, sobre todo en Ciudad de México, este trabajo y reempezar una cadena en la cual yo invito a unas personas y estas personas invitan a otras personas a hablar de su trabajo actual y de su trabajo deseado, que en un momento de crisis así es todavía más agudo, si quieres, fuerte la gana y la necesidad de pensar otras vidas, también porque muchos perderán el trabajo que tienen. Entonces te invito a hablar de tu trabajo actual y de tu trabajo deseado. Yo trabajo como antropólogo desde hace más de 40 años, desde 1976, cuando emigré de la Argentina a México. Vine a México saliendo de Argentina por la dictadura y por la represión que había comenzado antes de la dictadura durante el gobierno de Isabel Perón. Fue el peronismo, ese peronismo, el que nos expulsó de las universidades a miles de profesores y estudiantes. A muchos los mató, los secuestró. El trabajo se volvió imposible, no había universidad que pudiera contratarnos a los que habíamos sido cesados. Y yo intenté tener grupos de estudio, tuve algunas búsquedas, hice una investigación, conseguí un financiamiento para estudiar la relación entre el desarrollismo económico en la Argentina y las vanguardias artísticas en el Instituto de Ditela, que fue el más avanzado nacional e internacionalmente en América Latina en los años 60. Fue mi primera investigación de campo, yo hacía filosofía. Entonces mi migración fue doble, cambiar de Argentina a México y pasar en México a hacer antropología. Es cierto, seguí dando clases durante 3 años de filosofía en la UNAM, pero me atrajo mucho entender las culturas indígenas tan excluidas, penalizadas, arrinconadas en la Argentina, y para alguien que vivía entre La Plata y Buenos Aires era algo de lo que no era necesario ocuparse para hablar del mundo, y menos si uno venía de la filosofía donde se trabajaba principalmente con libros e ideas.
como gran parte de mi generación, acabamos en otras disciplinas. La formación filosófica nos sirvió mucho como estructura de pensamiento, metodología de investigación. La primera materia que di, el primer curso que di en México fue en el doctorado en Ciencias Económicas de la UNAM sobre epistemología y metodología de las ciencias sociales. Y al entrar en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pude hacer trabajo de campo en Michoacán con los alumnos, aprendiendo con ellos cómo era México, relacionándonos con las comunidades purépechas. Comencé estudiando artesanías y fiestas populares. Luego trabajé en la Ciudad de México sobre cuestiones urbanas y, como sabes porque viviste mucho tiempo en Tijuana, hice trabajo de campo en la frontera, centralizado en Tijuana. A partir de allí, para mí, el objeto de estudio de la antropología y en general de las ciencias sociales pasó a ser la interculturalidad, no la cultura, o no una cultura nacional en particular. Creo que hasta hoy la posibilidad de vivir otra vida tiene que ver con los múltiples horizontes que nos da la globalización al acentuar la interculturalidad, ya no solo en las comunicaciones masivas, en Internet, sino en los viajes, en la convivencia en la misma ciudad, en una ciudad como la de México, donde están casi todos los grupos indígenas del país representados, siguen hablando lenguas indígenas, y además hay europeos, muchos estadounidenses, en fin, hay una convivencia intensísima. Y también una interdisciplinaridad intensísima en México. Para hacer este tipo de trabajo intercultural, para mí fue evidente que, en primer lugar, era necesario transitar de la filosofía a la antropología, hacer etnografía, trabajo de campo, pero la etnografía no entendida como un estudio de comunidades autocontenidas, claro, sino usando instrumentos de los estudios comunicacionales, de la sociología, de las culturas populares, urbanas, interdisciplinarmente, y formé grupos de investigación o participé en grupos que eran interdisciplinarios. Oye, Néstor, y una última pregunta. ¿Cómo tú crees que podemos hablar de trabajo hoy con la crisis del virus que acentúa muchos problemas que ya están crónicos en México? Mi última línea de investigación en México fue estudiar jóvenes trendsetters o emprendedores, los mal llamados ninis, jóvenes creativos y otros que no lo logran ser porque no pueden insertarse en ninguna institución, en ninguna empresa. Ya la precariedad del trabajo viene desde hace mucho tiempo en México y en el mundo, cuando el impacto neoliberal quitó la seguridad social, los derechos de salud. Hoy se agravan porque perdemos más trabajos y porque con la pandemia la situación de salud nos hace oscilar entre desear otras vidas, otro mundo organizado de otra manera y perder la vida. Claro. Es necesario entonces replantear, para mí, la manera de organizar el trabajo. Esto implica pactos sociales muy distintos, no solo entre empresas y trabajadores, sino con estados, con gobiernos fuertes y a la vez democráticos que hagan participar a los ciudadanos, que nos dejen participar. Y mis dos últimas investigaciones fueron ese estudio sobre jóvenes creativos, emprendedores, y el más reciente, recogido en un libro, Ciudadanos reemplazados por algoritmos, donde
antes de la pandemia, hace un año y medio, ya comenzamos a estudiar cómo somos despojados de nuestra condición de ciudadanos al quitarnos las gafas, Google, Amazon, Facebook, la posesión de nuestros datos, la capacidad de gestionarlos, no solo desde la individualidad, sino también desde las comunidades a las que queremos pertenecer. Nos obligan a vivir otras vidas en relación con un mundo de algoritmos, de datos sistematizados sin nosotros. Afortunadamente nos conocen menos de lo que creen. Podemos hackear, pero ellos nos hackean mucho más. Claro. Bueno, te agradezco muchísimo, Néstor. Gobierno de México.